la mañana yo te decía en los títulos que sigue siendo parte de la agenda mediática nacional y por supuesto internacional, en primer lugar, la guerra y el conflicto que se está dando en Medio Oriente. Hoy con algunos títulos que tienen más como protagonistas ya no solo a los israelíes, sino también a lo que le está sucediendo a la población civil en la Franja de Gaza. Está en línea Said Chaya, quien además de ser un amigo es realmente una voz autorizada para hablar de estas cuestiones. Es analista internacional, coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Said, buen día. Nerina te saluda. ¿Cómo te va? Nerina, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buen día. Bueno, creo que nos ves y nos escuchás. Perfectamente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los actores en este conflicto? ¿Cuáles son las causas también? ¿Qué análisis podemos hacer? Arranquemos por el principio. Entonces, no es posible esto que sucedió, que es una tragedia, por supuesto, el fin de semana pasado, este accionar terrorista sobre la población civil en Israel, no puede ser entendido como un recorte sin eh, comprender qué es lo que ha pasado en los últimos más de 70 años en la región, ¿no? Entonces estamos viendo ahora la coyuntura, que es como si fuera un nudo, problema de luz, es que es como si Apa, fuera un nudo en una suerte de soga, ¿no? sí. Es un momento en un plazo, son apenas unos días, en una instancia muy larga, en un enfrentamiento muy largo que mantiene Israel con los palestinos, con los árabes en general, también en algunos momentos. Eh, el problema que tiene esta situación vigente es la posibilidad de la regionalización. Esto ya es una tragedia. Lo que estamos viendo, lo que hemos visto en Israel, lo que vamos a ver, lo que vemos y vamos a ver en Gaza en los próximos días, brutal, ¿no? Va a ser una tragedia. Pero esto puede empeorar todavía más. Entonces, ¿cómo puede empeorar esto en un contexto de regionalización? Vamos a suponer que de pronto los países vecinos resuelven intervenir en la dinámica. Eso sería un problema fundamental. Ahora vemos cómo, por ejemplo, con Hezbollah, en el sur del Líbano, se están, ¿no? Tiki, tiki. Parece un pimponeo, por ahora, digámoslo así, de baja intensidad. Han muerto 3 o 4 militantes de Hezbollah. Yo pensé que la reacción de Hezbollah iba a ser mucho más fuerte. Sin embargo, se limitó a lamentar los fallecimientos. Por lo que, no, digamos, esto también es una cosa trágica, etcétera, pero en definitiva tengo la impresión de que están queriendo bajarle el tono a la situación. Porque estaríamos hablando entonces de una ampliación del conflicto a territorio libanés. Exactamente. Y ayer cayeron algunos misiles desde Siria también, desde la zona del sur de Siria, de la zona del Golán, hacia objetivos israelíes también. Entonces, tenemos este peligro, digamos que está ahí, latente, de la posibilidad de que el conflicto se regionalice e incluya también a otros países de la región. Si Hezbollah llega a sufrir un ataque a gran escala, esto implicaría de una u otra forma la intervención de Irán también en el escenario. Estados Unidos ya ha desplegado un portaaviones y creo que está mandando más unidades de su armada a la región, ¿no? Entonces la situación, Saída, analizando un poquito la historia, qué puede pasar con Jordania, qué puede pasar con Egipto, ¿no? Que están allí. bueno, tanto Egipto como Jordania tienen acuerdos de paz firmados con Israel que son de larga data. Egipto tiene un acuerdo del año 78, Jordania tiene un acuerdo del año 94, por lo que esos escenarios son de mucha menor inestabilidad. El problema acá es el norte, que son los países con los cuales Israel no tiene ningún acuerdo ni ningún contacto militar ni político desde la década de los 90, más o menos, cuando estuvieron a punto de sumarse a este acuerdo que firmó Jordania y finalmente no se sumaron, ¿no? Egipto, de alguna manera, va
hemos visto cómo en los últimos días está tomando un rol más activo. Cuando Biden resuelve eh, dejar la cuestión del Medio Oriente en manos de los árabes, Egipto es el país que va a ser empoderado por los Estados Unidos para llevar adelante el proceso de paz en Palestina. Y esto lo hemos visto básicamente como Estados Unidos pasó de denunciar a Egipto y las violaciones a los derechos humanos y la cuestión política a decir es nuestro gran aliado en Medio Oriente. Claro. ¿No? Claro. En este escenario, Egipto ha comenzado a levantar el perfil y hemos visto cómo, por ejemplo, ha aparecido en los medios, ha mantenido comunicaciones con el secretario general de Naciones Unidas y apareció en los medios, con el príncipe heredero de Arabia Saudita y apareció en los medios, cómo está buscando articular el diálogo. Egipto es el único actor en este momento que tiene diálogo con Hamas y con los israelíes. Con ambos, digamos. Con ambos. Podría ser tranquilamente un mediador potable. Yo creo que es el mediador en el cual confía Estados Unidos, digamos, que puede ser el que asuma ese rol. Rusia también se ha ofrecido a la posibilidad de ser un broker. Turquía también tiene relaciones cordiales con ambos grupos. Pero bueno, acá parece que es Egipto quien está jugando más fuerte, ¿no? Sí, también por la cercanía. Te pregunto, ¿hay una situación, o al menos cómo lo vemos de este lado? Bueno, hubo un ataque terrorista jamás sobre Israel, realmente sorpresivo, como vos decías, con atrocidades, feroz. Una respuesta de Israel que tiene que ver con protegerse y también con atacar esas células de Hamas que están en territorio en la Franja de Gaza, territorio donde hay 2 millones de palestinos que entiendo yo hoy no tienen a dónde ir, o digamos, no tienen cómo escapar de las bombas, y en este punto tal vez Egipto pueda ser un salvoconducto de esta población civil. Entonces, hay una leyenda urbana que la otra vez la leí en Twitter, ¿no? Mucha gente consternada diciendo, ¿y por qué Egipto no les abre el paso de Rafah, ¿no? Que está Claro. al sur? ¿Por qué no los deja? Bueno, ¿no? Bueno, no, es que no se puede. El paso de Rafah está regulado por el Tratado de Camp David del año 78 y deja en claro que cualquier movimiento de personas que haya entre el paso de Rafah, entre Egipto y Gaza, tiene que ser negociado entre israelíes y egipcios. Y el paso de bienes está totalmente prohibido. Y además, Israel ya bombardeó 2 o 3 veces el paso de Rafah en las últimas 48 horas. Claro. Entonces, cuando dicen, bueno, que los árabes se ocupen de los gazatíes, bueno, tampoco están dejando que los árabes se ocupen de los gazatíes, digamos. Digamos que ¿No? tienen las manos también bastante atadas en pos de Exacto, poder conservar ese diálogo y ese acuerdo de paz histórico. exacto, exacto. Eh, ¿Qué pasa con el... hay muchos videos circulando, obviamente, de ambos lados. ¿Qué pasa con esto de la situación palestina, no? Porque por allí hasta los mismos palestinos decían, nosotros no somos Hamas. Nosotros somos palestinos y nuestra causa sigue estando vigente, que es la del reconocimiento del Estado palestino, la no presión del territorio o de los civiles, de los ciudadanos de la Franja de Gaza. ¿Qué pasa con esta confusión, ¿no?, que hay en relación a un grupo terrorista y el pueblo palestino? ¿Cómo lo ves a nivel internacional? Entonces, esto a nivel internacional me parece que está mucho más claro. Digamos, claramente el representante de los palestinos es la Autoridad Nacional Palestina. Lo que sucedió en Gaza fue que en el año 2006 hubo una suerte de golpe, entre comillas, por parte de Hamas, que va a tomar control de la zona de Gaza, y por lo que la Autoridad Nacional Palestina no tiene ninguna jurisdicción sobre la Franja de Gaza, no, está fuera de control. Junto a eso se agrega el hecho de que la dirigencia de la Autoridad Nacional Palestina, no sé, el presidente palestino cumple ahora, creo que un par de días, cumple 88 años. ¿Entendés? Claro. No hay elecciones desde el año 2005. ¿Viste? Entonces, los legisladores no se reúnen, creo que desde el año 2007, en el Consejo Legislativo Palestino. Entonces,
hay una dirigencia que tampoco está, digamos, Activa, activa, digamos, ¿no? activa. O que tampoco está al servicio de la población. Claro, es Eso, el territorio en el que está, digamos, o ejerce o se maneja esta Autoridad Nacional Palestina es el de la Franja de Cisjordania, como para ubicarnos en el mapa, es de sí, el de la Ribera Occidental, o Cisjordania, sí, que no tiene conexión con la Franja de Gaza, no tiene conexión con la porque Franja de Gaza. tenemos a Israel en el medio, precisamente, territorialmente, ¿no? Hablo en la disposición en el mapa. Exactamente. Claro, Acá el problema inicial, yo no creo que sea la solución a todos los problemas, ¿sí? Pero una forma, digamos, de resolver el problema, o dar el primer paso, es la ocupación. Es decir, lo que hay que hacer es acabar con la ocupación. Eso tiene que derivar en otra serie de cuestiones. Por ejemplo, el desarme de Hamas, ¿sí? claro. Pero si no reconocemos el problema de la ocupación, que en definitiva lo que hace es someter a un pueblo desde el año 48, bueno, Y no, está complicado, ¿no? nos referimos específicamente a la ocupación en la Franja de Gaza. Sería Sí, como Gaza el y los territorios de inicio. Cisjordania también. O Claro, sea, hay un esquema que se llama esquema ABC en Cisjordania, donde básicamente la jurisdicción palestina en la zona de Cisjordania se limita a las ciudades, ¿no? Las rutas, la jurisdicción de las rutas es compartida con Israel. La jurisdicción de los campos la tiene Israel. Los recursos hídricos lo tiene Israel. El control de las fronteras lo tiene Israel. Entonces, ¿qué tienen los palestinos? La gente. ¿Tienen los recursos? No. claro, De- Parece un queso gruyer la claro, franja de Gaza, ¿no? claro. La de Cisjordania. Entonces, lo que queremos es, digamos, ok, un Estado palestino, sí, ¿bajo qué condiciones? Bueno, bajo condiciones de viabilidad. Tiene que ser un Claro. Estado palestino viable. Bueno, parece difícil llegar al punto de partida de la solución de este conflicto en el nivel en el que está el conflicto hoy, ¿no? El nivel de violencia y de dolor también, ¿no? Que se proyecta, creo yo, que a futuras generaciones, ¿no? Pienso que la violencia no se reprime o no se acaba con más violencia. Hoy estamos viendo una escalada de violencia que seguramente va a dejar heridas por muchas generaciones y que aleja más la posibilidad de solución al conflicto. Me parece a mí, es una humilde opinión. Creo que todos estos grupos terroristas o extremistas encuentran en ese dolor histórico, en esa sensación de privación del derecho a la nacionalidad, al territorio, al reconocimiento, encuentran esas células, esas personas oprimidas, útiles para llevar adelante todos estos fines extremos, Exactamente. injustificables sin duda. Exactamente. Estos bombardeos sobre Gaza, que uno puede llegar a comprender que, digamos, las necesidades políticas que tiene Netanyahu, etcétera, eh, o esta necesidad de defensa que puede dirimir Israel. Eh, lo que hace es genera más bronca, odio y dolor contra la otredad, contra el otro, Claro. ¿no? Y vuelve más difícil la construcción de nosotros. Eh, Bueno, nos este es tiene el a todos problema. en vilo y con mucha angustia toda esta situación. Said, te agradezco siempre que seas tan amable conmigo, siempre que Por estés favor. a disposición. Te mando un ¿Eh? saludo y un abrazo enorme. Un beso grande. Nos vemos, Chau, Nini. amigo, Chau, gracias. chau. Chau, chau. Said Chaya, analista internacional, muy claro, muy